Es que qué rugosidad, Buah, Marta, mira, y cómo huele, huele, ¿no? Es huele, que huele. Es impregna maravilla, todo, ¿eh? maravilla. Me encanta, Pero, me Marta, encanta. Dime. Uy, que sí, es verdad. empezamos ¡Arrancamos! un nuevo episodio Del del podcast de Jacorba. Bienvenidos de nuevo a este espacio. Somos Paula y Marta y este es el podcast de Jacorba. En el episodio de hoy, Marta nos va a enseñar a cómo montar una tabla de quesos desde cero, de esas que te hacen quedar bien delante de los amigos. Ay, Paula, qué ganas tenía de que llegase este capítulo, este espacio, porque además creo que es un tema muy interesante que la gente tiene ganas de saber cómo desarrollar y cómo, pues eso, cómo se inicia una tabla de quesos. Totalmente. Entonces, Marta, hoy te vamos a estrujar al máximo para sacar el máximo de partido y hacer todas esas preguntas que yo me pregunto muchísimo y no sé por dónde empezar. Vale. Así que imagínate, invitamos a gente a casa, queremos hacer una tabla de quesos, que la verdad es que es algo que siempre queda bien. Sí. ¿Y por dónde empezamos? Vale, a ver, el primer paso yo siempre recomiendo ir a una tienda especializada donde te puedan asesorar, porque es lo que hablamos siempre, cuanta más información tengas, después también incluso te informan de los quesos que te vas a llevar a casa, te dan información y los disfrutas, ¿no? Y los conoces un poquito más. Pero es cierto que es muy divertido y yo animo pues, a nuestros espectadores que no tengan miedo. Estamos en un espacio donde rompemos miedos y que monten tablas de queso, porque realmente es algo fácil, es algo que no tiene unas normas ni unas pautas, es simplemente hacer una buena selección, también al gusto de la persona, y crear. Al final hacer una tabla de quesos también es un momento y un espacio donde tú creas, ¿no? De Igual arte, que de conectar. y no, igual que cuando cocinamos un plato, ¿no? Y al final hacer una tabla de quesos es algo fácil. Así que nada de miedos y ir a buscar quesos y a preparar tablas. Pero Perfecto. sí que es cierto que yo recomiendo eso, ir a una tienda de quesos que te recomienden, pero después está la parte divertida y más desenfrenada, ¿no? De, no, mira, como si tú dices, este fin de semana tengo una cena, ¿no? Como has dicho antes, pues que seas tú misma Vale. la que va a buscar los quesos. Vale, vamos a ponernos en esta tesitura. Vale. ¿Cuántos quesos escojo? Porque vamos a poner que somos 8, 10 personas, por ejemplo. Vale, bueno, el número de quesos para construir una tabla, esto también tenía ganas de ponerlo aquí encima de la mesa porque muchas veces para construir una tabla pensamos que necesitamos muchos quesos. Claro. Y podemos hacer una tabla de quesos con un único queso como protagonista. Vale. Coger un queso y que sea el punto central de la mesa, el punto de máxima atención y disfrutar del queso, ¿no? ¿Esa ya sería una tabla de quesos con un único queso? Sí, exacto. Podríamos montar una tabla. De hecho, si quieres, mientras que vamos... Venga, vamos hablando Sí, y vamos montando. te voy a montar la primera Perfecto. tabla de queso como protagonista. Pues cogería un plato y, por ejemplo, un queso como protagonista podría ser una torta. ¿Vale? Esto ya tenemos Hombre, da una juego. tabla súper sencilla, ¿vale? Y sería pues un queso como protagonista. Vale. Pero vamos a ir más allá, ¿vale? Y vamos a montar una tabla de quesos. ¿Cuántos quesos seleccionamos? Yo soy de números impares. Vale. ¿Por alguna razón? No, es una manía Vale. y entonces pues podríamos montar una tabla a partir de 3 quesos, ya podríamos tener una tabla, un mínimo de montaje, pero sí que es cierto que yo animo pues a seleccionar entre 5, 7 quesos Vale. para tratar de buscar quesos distintos, diferentes texturas, diferentes puntos de origen de animal. O sea, ¿te gusta combinar cabra, oveja, vaca en una misma tabla, Claro, en una misma tabla es muy importante, pues imagínate que ahora la montaremos, pero es importante tener diferentes texturas. Vale. Blando. Un queso cremoso, un queso más compacto, más curado. Vale. Diferentes cortezas, una corteza lavada. ¿Por qué? Porque nos va a aportar una serie de matices totalmente distintos a una corteza natural. Quesos de diferentes orígenes de animal, un vaca, un cabra, una oveja, eso es súper recomendable. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos disfrutando de la tabla, tenemos, también es un momento de disfrute, de gozo
y nos va a ayudar pues, a que sea más divertido, porque los quesos de vaca tienen una serie de matices, de connotaciones, de intensidad totalmente distinto a los quesos de oveja, ¿no? Vale. Por eso es súper importante. Entonces, punto importante que haya mucha variedad. Eso es. De origen de animal y de texturas. Ahí está. Genial. Y de cortezas también. Vale. Y después también diferentes tipologías de elaboración. Que eso ya es un poco más complejo porque tú vas a comprar y tú no sabes. Pero por eso siempre digo... Es importante que alguien nos asesore. Eso es, ir a tiendas especializadas y que nos asesoren. Genial. A partir de ahí, pues lo que hemos dicho, variedad, diferencias entre ellos, en texturas, sabores, intensidades. Vale. Y siempre, en una tabla de quesos, recomiendo un queso azul. Vale, entonces vamos a escoger 3, 5, 7 quesos, sí. ¿vale? De diferente variedad, diferente textura, diferente olor. Vamos a tener un queso azul, sí. Vale, y nos ponemos a montar la tabla. Montamos la tabla. Se mantienen en frío y hay que sacarlos un tiempo antes de montar la tabla. Para la degustación tendríamos que tenerlo 1 hora mínimo fuera temperados, okay. ¿vale? Yo recomiendo cuando vamos a montar la tabla pues que lleven una media hora fuera para que el corte sea sea más fácil, ¿no? Porque cuando están muy atemperados se pueden romper, se pueden desgranar, según qué quesos, pues incluso los de pasta blanda, ¿no? Entonces, pero antes del consumo sí que pase 1 hora previa antes del consumo, para que los quesos estén ya pues más relajados y no sabe igual un queso atemperado que un queso frío. Vale, perfecto. Tenemos la selección de quesos. ¿Dónde lo vamos a poner? O sea, ¿tú qué recomiendas? ¿Una tabla de madera, una tabla de cerámica? Bueno, Paula, eso también es al gusto, ¿vale? Yo creo que también eso es un factor del gusto personal, ¿vale? Diferentes elementos que podemos encontrar, pues podemos la madera, ¿vale? A mí también. A mí la madera me encanta. Después también tenemos la pizarra. Yo huyo un poco de las pizarras. Antiguamente estaban muy de moda, de hecho, al final es como todo, ¿no? Pero ibas a los restaurantes y te sacaban la tabla de quesos con pizarra. Con pizarra, es verdad. Yo la pizarra, si puedo, es personal, es gusto personal Pero bueno, también da un punto diferencial, también dice cómo es la persona que invita. Sí, es importante. Le da elegancia, le da... Totalmente. O sea, a partir de que tenemos distintos elementos, la madera, la pizarra, el mármol, por ejemplo, el mármol también es súper elegante, ¿no? Un plato sería también una buena opción. Súper bonito, además. A mí me encanta ponerla, yo lo hago en casa, si no es con madera, elijo el plato porque el plato también te da... aparte de que tiene un volumen, te da también mucha elegancia. Pero lo que has dicho antes, Paula, es también importante. En función de la ocasión, el momento, el lugar, también pues la base es una u otra. Claro, me gusta mucho porque estás dando no como tips muy cerrados, sino de jugar con muy amplios. El momento de divertirte, el momento de cocina es para también bajar revoluciones, divertirte, saborearlo, entonces dejas como un margen bastante abierto. Sí, bueno, es que es lo que decíamos antes, Paula, tenemos mucho miedo porque a mí me pasa, porque lo veo, yo no sé hacer una tabla de quesos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes hacer? ¿No? Juega, inténtalo y atrévete, ¿no? La primera no será igual que la segunda, la tercera, irás cogiendo confianza también. Exacto. Igual te invita a probar otros productos. Eso es. Así que al final es, pues... Genial. Atreverte. Me encanta. Entonces, tenemos quesos. Sabemos la base que queremos utilizar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también un poquito los productos acompañantes que le vamos a poner. A ver, aquí volvemos. Yo es que... Yo te pregunto y te estrujo, ¿eh? No, pero aquí volvemos. Los elementos que nos van a acompañar en la tabla de quesos también es al gusto, ¿no? Pero ¿qué podemos...? ¿Nos recomiendas algunos? Eso es, ¿qué complementos, no? Los básicos, las frutas, ¿vale? Sí que es cierto que yo no suelo acompañar los quesos con fruta, pero son como unos básicos, ¿vale? Pero podríamos ir pues, también al pan, a los crackers. A mí el pan y los picos siempre suelo ponerlo porque cuando estamos degustando la tabla nos ayuda también como a limpiar un poco esa grasa, ¿no? Que queda en el paladar.
Pero después también podemos coger elementos como las frutas secas, las pasas, los frutos secos. O sea, se abre un abanico también lo que tú quieras, ¿no? Vale. Y si vamos más allá, bueno, también un básico, las mermeladas, que de hecho también yo mermeladas sí que suelo poner, pero tengo que decirte que yo en una tabla de quesos los complementos los pongo de atrezzo. O sea, que O tú sea, cuando marcas, porque tú haces degustaciones sí. de tabla de quesos, es un poco más decorativo, que no combinamos el queso con unas frutas o... Bueno, yo cuando invito a gente también en casa y siempre pues está el queso, ¿no? Yo lo pongo los elementos porque a la gente le gusta jugar y es verdad que además que está bien, ¿no? Que pruebes el queso sin nada y con algo, ¿no? Porque cambia el sabor y eso es importante. Y también que nos ayuda, pues lo que hemos dicho antes, a ir un poco limpiando la Sí. grasa, ¿no? ¿Hay alguna fruta igual un poco más cítrica o...? La manzana verde, por Vale. ejemplo, es una gran aliada con piel, Mm. para Para limpiar. limpiar entre un queso y otro, ¿eh? Sí, eso, por ejemplo, sí que lo uso para las catas. Vale. En las catas necesito de algo para que me ayude pues, a limpiar mucho el paladar, para Vale. poder ir avanzando según la intensidad del queso. Entonces Vale. sí que, pues, sí que necesito De una fruta, ayuda. ¿no? Pero cuando es algo desenfadado, en casa, con amigos, yo pongo los complementos, pero los pongo para que quede bonito, para darle pues, un poco más de volumen a la tabla, pero para mí son atrezzos, para mí, El protagonista es el el queso. queso. Entonces, Marta, yo creo que los básicos los tenemos claros. ¿Sí? A mí me gustaría que nos mostrases cómo montar esta tabla de quesos, Vale. ¿vale? Cada uno hemos dicho que lo puede hacer a su manera, pero yo tengo curiosidad de cómo Marta Medrán monta una tabla de quesos cuando Pues van venga. amigos a casa. Sí, pues vamos a Venga, montar va. la tabla. Mira, los Sí. guantes, porque además es otra manía. Yo, si no tengo guantes, de verdad, me cuesta montar las tablas porque, bueno, es otra manía. Todos Una tenemos señal manía. tuya de... ¿Y tienen que Sí. ser negros? Tienen que ser negros. Hombre, son muy elegantes, claro. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. De hecho, normalmente me pongo un guante en una mano y la otra la dejo sin guante. ¿Ah, Pero sí? hoy, bueno, hoy voy a quitar las manías. Muy bien. Vale. A ver, hemos dicho que esto sería una tabla de quesos con un queso como protagonista. Vale. ¿Vale? Un único queso, que de hecho te voy a enseñar más. La podríamos poner aquí, ¿vale? Podríamos poner un poco de pan feo en este caso. Pues te lo voy a abrir. Sí. Además, este pan que se llama pan feo es muy gracioso, pero es de masa madre, con lo cual a nivel nutricional yo lo recomiendo. Además, Desmontando mitos, Sí. el pan es beneficioso si es de masa madre porque tiene fermentos también. Gracias, Paula. O sea que cuando comáis una tabla de quesos con pan de masa madre, no os sintáis mal. Qué bien, qué bien. Que A lo diga disfrutarlo al Paula. máximo. Que lo diga Paula. Además, es de uno de los obradores más antiguos del país. Esta panadería, no sé si lo sabías. Sí. No. Mira, aquí tenemos un queso como protagonista, ¿vale? Que es un queso tipo torta, ¿vale? Que de hecho este queso, déjame, ¿no? ya que estamos, Sí. ¿cómo se abren los quesos tipo torta? Venga. Vale, porque también otro miedo, pues Bueno, a ver, es que yo lo veo tan bonito que me da un tenemos poco de el miedo. queso, sí. Claro. Mira, tenemos el queso y los quesos tipo torta son muy cremosos. Entonces, en una de las partes de la corteza, Vale. ¿vale? Lo que se trata es, pues, ponemos el cuchillo y vamos a sacar una de las cortezas, ¿vale? Aquí tendríamos, Le ¿vale? das toda la vuelta, ¿no? Eso es. Y apartamos y ya está, ¿vale? Entonces aquí tendríamos una tabla de quesos ya preparada. Otro queso. Genial. Aquí que lo tengo preparado, mira, para 2 personas o incluso para uno. Estás en tu casa, tu pareja ha salido con los amigos, estás en casa sola. Una pues te copita de coges vino. Una copita de vino, coges un plato, además lo que te digo es que me encantan los platos, un plato, No, es que te lo decora en un momento. coges otro elemento, un cuchillo, que también es atrezzo y que en este caso es de utilidad, y ya está, ya tenemos... Ya tenemos 2 tablas de quesos. 2 tablas de quesos. Y nunca lo diría, la verdad. Más, ahora vamos a hacer la tabla. La tabla. Vamos a hacer la tabla.
¿Cuántos quesos hemos seleccionado esta vez? 7. 7. 7, porque... Impar, importante, Eso ¿eh? es, Sello de Marta. Sí. Porque he seleccionado 7 por la base. Es una base grande, ¿vale? Esta tabla sería para más de 10 personas. Vale. Mira, un queso de pasta blanda, Vale. ¿vale? A mí me gusta en las tablas el queso de pasta blanda dejarlo entero, que únicamente hacerle un pequeño corte, como que ya está incitando a empezar a coger. Porque es cierto que en las tablas los quesos que no están partidos, a veces Parece en la que se mesa quedan, da ¿no? miedo, sí, da miedo a cogerlo. Sí. Entonces, un queso de pasta blanda, tenemos la tabla En un ladito. en un ladito, que también nos crea volumen, y hago un pequeño corte, ¿vale? Ahora te preguntaré por los cortes, no todos van a ser iguales. Exacto. Lo tenemos que adaptar en función del queso, de la tipología de queso, la textura. Mira, fíjate, tenemos la tabla, he creado un corte y he generado ya esta obertura Sí. de no tengas miedo. Incita Ahí a está. coger. Este sería el primer queso. Queso número 1, un queso de pasta blanda y que nos aporta volumen. Genial. Vale, seguimos. Esto tú cada tabla la haces diferente, ¿eh? Bueno, es que al final es lo que te comentaba antes, es crear, es aquí porque tenemos un poco una estructura, porque tenemos tiempo y tenemos que ir marcando, pero es al final el momento de la tabla es crear, sentir, disfrutar y Como un volverte un poco poco un arte, niño pequeño, un poco ¿no? arte. Mira, aquí tenemos otro queso que he seleccionado de cabra con una textura totalmente distinta, ¿vale? Y aquí ya vamos a una textura más compacta, más firme. Y he hecho 2 tipos de cortes distintos. Del mismo queso le haces 2 tipos de corte. Eso es. Que además que me apetecía mucho hacerlo aquí en el podcast porque es otro de los tips para dar, que de un mismo queso en una tabla, para sacarle pues, más rendimiento o para darle más volumen, más juego, pues lo cortamos distinto, y además que un mismo queso cortado distinto ¿Sabe diferente? Sí. Y si no, pruébalo. He pensado, me lo va a decir, pero no me lo puedo creer. Pues sí, créetelo, créetelo. Qué fuerte. Me estás intentando a empezar a montar tablas de quesos, ¿eh? Yo soy de Bueno. las que me da un poco de miedo, la verdad. Para eso estamos. Sí. ¿Vale? O sea que aquí el corte determina el sabor. El sabor. ¿Vale? Seguimos, llevamos 2 quesos, llevamos un vaca, llevamos un cabra. Textura diferente, origen de animal diferente, vale. Cortezas distintas. Vale. Ahora he elegido un queso de corteza lavada. Fíjate, huele. Madre mía. Claro, Es que de verdad parece, pero es que huele tantísimo. los quesos de corteza lavada a nivel nasal, a nivel olfativo, tienen una intensidad muy fuerte, ¿no? Son quesos de corteza lavada que en nariz son muy intensos, pero después en boca son más tranquilos, más relajados. Este en este caso está un poco evolucionado y ya es más animal, más cañero. Vamos a decir algo que no sé si lo deberíamos de decir, pero yo, tras bastidores, me he puesto fina Sí. de Sí, queso, la verdad, hay que decirlo. Bueno, pero para eso también están los quesos Ya, y, sí. y además, al igual que yo aprendo de nutrición, Yo de quesos, además que si yo era ya fan del queso artesano, es que claro, teniendo a ti, Marta, Gracias, prueba Paula. este, prueba lo otro, digo, no puedo más, sí, un poquito más. bueno, Paula, Vale. cortezas distintas. He seleccionado una corteza lavada, Otro de vaca, ¿eh? otro de vaca, Vale. y aquí tengo una corteza natural. El de cabra es corteza natural. Importante, cortezas distintas, porque nos van a aportar pues, notas totalmente distintas, ¿vale? Genial. Seguimos, voy un poco rápida porque tenemos Sí, poco tiempo. Sí. Seguimos con un queso de oveja. Vale. Un clásico. Esto es un queso zamorano. ¿Vale? Entonces aquí ya tendríamos la oveja. Aquí ya vamos también. En triangulitos ahora, que Sí. hasta ahora no lo habías... Eso es, ¿Cortado? estamos jugando pues, con diferentes formas de corte que nos dan diferentes puntos visuales en la tabla. Genial. Y con ello también creamos estructura y creamos también volumen. ¿Vale? Vale. Aquí tendríamos una oveja y vamos 2 a de ir. vaca, 1 de cabra, 1 de oveja. Vamos a ir por otro de cabra, Vale. ¿vale? Este salió en el primer episodio, ¿eh? Sí, además ya te Nuestro querido dije Moluengo. que lo llevo a todas partes, partes. y como sé que es uno de tus preferidos también,
Pues bueno, aquí está. Aquí tendríamos otra pasta blanda. Claro que aquí puedes hacer las filas que quieras, puedes hacerlo, pues yo qué sé, si Es quieres en jugar. torre, si quieres... Es jugar. Sí, O sí. sea, no hay protocolo, no hay normas, es Genial. crear. ¿Vale? Después he elegido otro queso de tipología de pasta cocida. Que esta tipología es la tipología pues como el parmigiano reggiano, un Vale. comté, un gruyère, un emmental. ¿Y por qué? Porque las pastas cocidas son una de las tecnologías que nos dan en boca un abanico más amplio de matices, desde los torrefactos, caramelos, frutas. Entonces, lo que decíamos antes, es muy interesante en el momento de seleccionar los quesos, buscar que haya muchas diferencias, porque en el momento de disfrutar de la tabla van a pasar muchas cosas. Tenemos que crear Totalmente. eso, que pasen muchas cosas. Al final a mí eso me pasa, sinceramente no lo he probado, pero con el parmigiano es eso, que a veces es como un toque crujiente que dices, parece como caramelo, ¿no? Eso te lo Sí. da el que sea cocido, ¿eh? Bueno, te lo da también eso, es la tirosina, te lo da también la maduración. Esto es un Vale. queso, aquí ya se aprecia, que Sí, 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 sí. crunchy que tú dices, Mm. esto es la degradación de la tirosina y es un queso de 24 meses. Claro, es que es de y larga maduración. eso. Muy bien, Paula. Muy Es bien. que estoy aprendiendo. Yo esto antes del podcast no lo sabía, no lo hubiese dicho. No, no, sí, sí, muy bien. Seguimos, Paula. Vale. Tenemos 3 de vaca, en este caso, Vale. pero muy distintos. Tenemos 2 de cabra, 1 de oveja y ahora vamos... El queso azul. El queso azul. Y el queso azul, como es más intenso, y con menos es Ya es suficiente en suficiente. una tabla. Vale. Sí, eso es. Marta, yo te quiero preguntar por el orden de coger los quesos. Vale. ¿Hay un orden? ¿Es importante seguirlo? ¿No? A ver, es importante seguir un orden porque nos va a dar, ya lo ves, unas intensidades y sabores totalmente distintos. Pero claro, cuando tú imagínate la tabla a mitad de la mesa con 10 personas, amigos, pues un momento de pausa, ¿no? Y disfrute, es complicado. Entonces, a no ser que estemos haciendo una cata de quesos, el orden es súper importante. Pero aquí, en este caso, yo invitaría a que la gente disfrutara, Sin pensar de cogiese el más. queso y a disfrutar, ¿no? Sí que es Perfecto. cierto que el queso azul lo dejaría para el último, porque al final el queso azul entramos ya también en un registro pues, con el Penicillium roqueforti, que es uno de mis favoritos, y nos va a dar una intensidad mucho más fuerte, salada. Dejaría el queso azul como último Y todo lo demás que también. empezaría por los cremositos y iría subiendo por texturas, ¿vale? Genial. Pues bueno, Bueno, a ver, por último, Paula. venga, vamos a meterle un poco de atrecho. Tú estás como una niña en el patio de colegio, ¿eh? Ay, sí, me encanta. Jugando aquí a tope. Me encanta, Paula, me encanta. Mira, aquí tendríamos ya la tabla. Ahora voy a poner 4 cositas que me ayuden a darle, pues eso. Un poco más de color. Un Bueno, poco ya más de tiene color, pero bueno. Sí, bueno, al final, importante lo que decíamos antes. Si buscamos diferentes quesos, también conseguimos tener en la mesa, en la tabla, pues ya la parte visual totalmente distinta. Yo siempre digo que los platos haya el máximo de color posible. Sí, es verdad, tú también lo dices en tus platos. Contra más colores, más vitaminas, más minerales, o sea que aquí Mira. lo mismo. Qué bien. Pues aquí va a ser sencillo, vamos a poner solo las pasas que nos ayuden un poco de cambiar y limpiar la grasa. Y voy a poner también una de mis obsesiones. Marta tiene muchas... Tengo muchos sí, puntos diferenciales sí, tuyos, pero bueno, sí. está muy bien. El romero. El romero, El romero en la tabla también nos da ese punto de elegancia, totalmente. ese Madre punto mía, qué pinta tiene esto. de belleza. O sea, si vemos romero en una tabla, es de Marta Medrano. Posiblemente. Posiblemente. Bueno, yo creo que ya estaría casi, mira. Qué gusto. Y yo creo que con esto... Espero que se vea bien. Sí, No con lo podéis esto, oler, pero ya os digo yo con que esto huele ya estupendo. tendríamos una tabla de quesos, en este caso es para 10 personas o más, hay cantidad, pero para que veas que tampoco es complicado y que es muy divertido.
Marta, muchísimas gracias. Te preguntaría muchas más cosas, pero no me quiero alargar más. ¿Sí? Me ha encantado este episodio porque vemos que con 3, 4 tips es jugar, Es fácil. dejarse llevar, crear y disfrutar, que al final es lo más importante, con producto de calidad y alrededor de un alimento tan bueno y tan versátil como es el queso. Además, una de las cosas que yo siempre digo, Paula, y lo digo en todas las catas de queso, el queso es maravilloso porque el queso lo ponemos en un momento, ¿no?, donde compartimos, donde estamos relajados, que lo he dicho continuamente, pero es así, un momento donde, de calma, y compartir es vivir, y yo siempre lo digo, que qué mejor que vivir compartiendo con queso, con la gente que queremos, con los amigos que nos hacen sentirnos llenos, y sobre todo con queso artesano. Totalmente. Marta, muchísimas gracias también por darnos estos consejos de una persona que se dedica exclusivamente al queso. Muchísimas gracias por transmitir tu pasión, porque se nota cuando hablas del queso, cómo lo tocas, cómo huele, cómo lo preparas con tanto cariño. Así que gracias por este pedazo de episodio. Gracias a ti, Paula, por dejarme expresar, y nos hemos pasado del timing, No pasa nada. y he Yo creo intentado que correr, pero yo creo que ha valido la pena. ha valido la pena, el episodio lo requería. Sí. Y nada, como siempre... No nos sí, dilatamos más. eso es. Tenemos podcast para largo. Ahí está. Y como siempre, os esperamos en el próximo episodio.